Muchísimas gracias. Voy a hacer una brevísima presentación para que arranquemos con esta charla de apoyos a la producción. Yo soy Natalia Beristain y soy cineasta y estoy convocada aquí en esta plática por el IMCINE, en la que esperamos que sea la primera de muchas comunicaciones abiertas y transparentes entre la comunidad cinematográfica y alguien a quien espero que lo sepa, yo en lo personal quiero y admiro, que es la querida maestra, cineasta y ahora funcionaria a la cabeza del IMCINE, María Novaro. María, muchas gracias a ti y al IMCINE por abrir este espacio que sé que la comunidad cinematográfica celebra, como la inauguración de un nuevo modelo de diálogo entre el instituto y las y los hacedores de cine de este país. Les voy a leer rapidísimamente una pequeña introducción que hice a esta charla, solo para no perder mis puntos. Y perdón si mi mirada se ve como ida. Bueno, decía que esperamos que sea la primera de varias conversaciones, porque tenemos un formato de más o menos una hora, lo cual todas y todos sabemos que imposibilita entrar de fondo a muchos temas como los que hay allá afuera y que nos importan. Así que estaremos centrados en el apoyo a la producción. Y bueno, yo en lo personal celebro muchísimo esta conversación porque en un momento de crisis como el que estamos atravesando y que ha acarreado consigo cambios drásticos en el panorama cultural, cambios que creo no sobra decir que amenazan con afectar a sus hacedores, pero sobre todo a la sociedad y su derecho a la cultura, un diálogo como este debería de, además de responder puntualmente a todas las dudas y confusiones que se han suscitado con temas como los recortes presupuestales o el funcionamiento de la ya anunciada fusión del Foprocine con el Fidecine, por poner solo un par de ejemplos, creo que este ejercicio nos invita también a dialogar desde el cuestionamiento obligado al que nos ha llevado este confinamiento. Es decir, a qué somos convocados como comunidad cinematográfica cuando hablamos de volver a una nueva normalidad. ¿Cuál es esa normalidad a la que queremos volver? ¿Cómo podemos ayudar a construir un nuevo imaginario colectivo desde nuestro quehacer? Un imaginario que, si bien está nutrido del ayer, hoy más que nunca nos convoca a voltear hacia adelante con una mirada casi inexplorada. Y es por eso que además yo, en lo personal, celebro muchísimo ser partícipe de esta conversación, que por lo menos ahorita en sus pantallas está siendo protagonizada por dos mujeres. Entonces, la realidad hoy día nos convoca a nuevos tiempos. Tiempos que quizá como nunca antes nos obligan a preguntarnos cuál es ese paradigma de cultura al que aspiramos volver. ¿Cuál es el paradigma de la cultura que queremos construir desde la comunidad cinematográfica, de la mano de un instituto que por primera vez es encabezado por un gobierno de izquierda? ¿Cuál es, entonces, ese paradigma de cultura al que aspiramos como sociedad encabezada por un gobierno de izquierda? Y ya para no extenderme más, les agregaría solo un contexto, que yo estoy aquí, además de título personal, como representante de mi gremio ante un grupo de representantes de varios gremios cinematográficos que a últimas fechas nos hemos reunido, virtualmente, por supuesto, para hablar de muchos de los temas que acabo de exponerles y que además hemos hecho llegar ya al IMCINE en una carta con preguntas específicas por gremio y que esperamos puedan ser contestadas públicamente en aras de seguir abonando a un ejercicio de transparencia como el que ahorita está sucediendo aquí. Este actuar, para mí inédito por lo menos, de juntarnos a dialogar entre los distintos eslabones de la cadena cinematográfica, ha ido dejando como resultado un ejercicio de imaginación en el que nos preguntamos cómo sería una normalidad en la que las y los creadores no tenemos posibilidades de crear libremente, en la que los espacios ganados para la diversidad y pluralidad de voces y formas audiovisuales se vean restringidos por la falta de recursos, en la que, como en los tiempos de la hoy ya caduca normalidad, la comunidad no sea tomada en cuenta en cada uno de los procesos de la creación de la política cultural, no sea convocada a sumar sus preocupaciones, propuestas y necesidades en pos de ampliar y ejercer los derechos culturales de toda nuestra sociedad. Preguntarnos, por encima de todo,
¿cómo impactaría un escenario así en la construcción de una nueva normalidad para con nuestra sociedad? Gracias, María, y gracias al INCINE, insisto, por esta charla, y pues me callo para que pueda hablar la que todos están esperando que hable, y luego igual nos arrancamos con preguntas de todos y todas. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por la introducción. Me da mucho gusto platicar contigo. Nada más quería puntualizar que desde antes incluso de ingresar a encabezar el IMCINE, durante el periodo de transición, empezamos una nueva práctica, liderados por nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, de hacer reuniones con la comunidad y mantener un diálogo. El diálogo sí lo hemos hecho permanentemente, creo que el 2019 fue un año de mucho diálogo. Quizás lo que es novedoso es este formato, y creo que está muy bueno, y creo que lo tenemos que adaptar para la nueva normalidad. Pero el diálogo lo hemos llevado a cabo desde el IMCINE, desde el primer minuto. Fue con diálogo que cabildeamos y decidimos una serie de mejoras que se podían implementar al EFICINE y que tomaron cuerpo en los cambios que ya salieron publicados en el EFICINE de este 2020. Fue resultado de pláticas y de reuniones de trabajo y de diálogo. Viajamos mucho en un programa que se llama Hablemos de lo Nuestro, viajamos mucho por toda la República, porque además IMCINE se ha descentralizado fuertemente, y también ahí hicimos muchísimo diálogo y mesas de trabajo. Pero creo que este formato, la posibilidad de hacer este tipo de diálogo virtual, la tenemos que adoptar ya para siempre, facilita muchas cosas y de repente abre posibilidades de conversación más amplias. Mira, por ejemplo, esto que vamos a hablar hoy que creo que sí está bueno que nos centremos en los apoyos a la producción por parte del IMCINE, porque es de por sí un tema complejo, más en la coyuntura actual. Pero este tema ya lo hablé con grupos puntuales, ya nos estuvimos reuniendo también virtualmente con varios grupos para aclarar una serie de cosas, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Por eso este ejercicio más amplio, y de este pueden seguir otros, por supuesto, quien no haya quedado, quien quede con dudas o para hablar otros temas de IMCINE, creo que lo estamos inaugurando y nos seguimos, ¿no? Este formato facilita muchas cosas y puede abrir el diálogo de muchos temas. Bueno, eso en términos generales. Yo lo que quería, antes de entrar a una conversación directamente y escuchar las preguntas que tú tengas de los gremios que tú estás representando en esta ocasión y de la gente que esté planteando sus comentarios por el chat, antes de eso yo quisiera que me permitieran, porque creo que ayuda mucho, hacer una cronología de los últimos 2 meses, que han sido 2 meses muy moviditos, muy complejos, obviamente para el país, pero también para las posibilidades del IMCINE, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a hacer esa cronología. Les voy a contar lo primero que en esta contingencia, en este momento tan doloroso, tan extraño, tan retador, en lo personal y en el funcionamiento de una institución como es el que estamos viviendo ahorita con la epidemia, y con las consecuencias económicas de la epidemia también, por supuesto, siempre voy a incluir las dos cosas. Nosotros, siguiendo los lineamientos oficiales desde más o menos entre el 17 y el 20 de marzo, nos retiramos de las instalaciones de IMCINE y diseñamos toda una forma de trabajar desde casa en todos los departamentos, en todas nuestras direcciones y en todos nuestros programas, en fin, en todo lo que llevamos, que es complejo. Y sí lo armamos, y a partir del 20 de marzo ya estaba todo el IMCINE funcionando a distancia. Eso sucedió y, haciendo de nuevo la cronología, el 2 de abril, cuando llevábamos más o menos 10 días funcionando a distancia, fue que se publicó el decreto de extinción de los fideicomisos de este país. Fue un decreto de extinción de todos los fideicomisos en México que no estuvieran garantizados o respaldados por la ley. Absolutamente todos, no era un decreto contra el Foprocine.
En términos de los fideicomisos que manejamos en IMCINE, afectaba claramente al Foprocine. Pero también ese decreto hablaba de que los fideicomisos que no estuvieran en estructura orgánica, y en ese sentido también era vulnerable el fideicomiso Fidecine, porque Fidecine, y ya nos lo habían señalado, y ya estábamos viendo cómo proceder para corregir esto, Fidecine, desde su creación, ha funcionado como una estructura un poco paralela al IMCINE, en conjunto pero paralela, y esto no es correcto, digamos, tiene que funcionar de una manera mucho más orgánica respecto al IMCINE. Entonces, preocupados por los dos fideicomisos, explorando con nuestro jurídico realmente los alcances del decreto, vimos que había que proceder muy rápidamente. Se nos concedían 10 días para que Hacienda autorizara nuestro alegato, nuestra argumentación de que era necesario conservar al Foprocine y de paso al Fidecine por si también estaba en peligro, que nunca estuvo muy claro si Fidecine estaba o no estaba también en peligro de extinción, porque también estaba vulnerable orgánicamente. Entonces, no les quiero hacer el cuento largo, pero sí fueron días brutales de trabajo, porque hacer toda esta argumentación y este alegato jurídico, administrativo y de contenido, de la importancia de que no se extinguiera el Foprocine a distancia, todos por separado, sin poder acceder a los archivos del IMCINE, fue titánico. Yo, antes que nada, quiero compartirles mis respetos y mi admiración por el equipo que hay en IMCINE. No saben cómo se trabajó durante más de una semana, los 10 días prácticamente, para presentar una argumentación muy sólida, impecable, todas las cuentas, todos los números, toda la historia, absolutamente todo lo que demostraba que Foprocine era un fideicomiso absolutamente transparente, con resultados óptimos, gracias a lo cual ha crecido en buena medida la creación cinematográfica, la industria cinematográfica en México, el más incluyente de todos los fondos, en fin, presentamos una cosa muy poderosa y no fue tarea fácil por los pocos días y por tenerlo que hacer a distancia. Pero lo logramos, lo presentamos y fue, déjenme ver que no se me vayan los días, fue el viernes 17 de abril que se reunieron la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la secretaria de la Función Pública, el secretario de Hacienda, para hablar de los fideicomisos de cultura, que Foprocine no era el único, de los fideicomisos de cultura y que se evaluaran pues los alegatos de cuáles se debían conservar. Entonces, ese 17 de abril, que se reunieron los secretarios por la mañana, por la tarde yo fui llamada a la Secretaría de Cultura y allí se nos informó que se había resguardado el patrimonio del fideicomiso, de los dos fideicomisos, de Fidecine y de Foprocine, y que se nos abría una posibilidad, transitar a la mayor velocidad posible, transitar a un fideicomiso integral o único que reuniera al Fidecine y al Foprocine, conservando todos los tipos de apoyo que da cada uno de los fideicomisos, pero como fideicomiso único, y que entonces integráramos a Foprocine a la figura legal del Fidecine. Esto no quiere decir que ninguno desaparece, sino que aprovechamos que Fidecine sí tiene una figura en ley y que los dos fideicomisos quedaran resguardados en ley, convertidos en uno solo, con los diferentes tipos de apoyo. Un poquito más adelante voy a hablar de eso. Y que esto lo hiciéramos a la brevedad para meterlo en la ley lo antes posible y pues asegurar que para el 2021 tuviéramos un fideicomiso con tanto el presupuesto del Fidecine como el de Foprocine intactos, con los apoyos que los dos fideicomisos dan, claro, armonizando algunas cosas que son diferentes de los dos fideicomisos para que funcionaran, resguardado por ley, pero además con una estructura orgánica dentro del propio IMCINE, cosa que Fidecine no tenía, y que se nos otorgaba, se nos concedía la posibilidad de transitar por esta vía, se nos iba a apoyar para presentarlo en la ley con muy buen pronóstico y que nos pusiéramos a trabajar para lograr.
El problema inmediato al que tuvimos que enfrentarnos es que entendimos perfecto todo el trabajo que significaba transitar a este fideicomiso único o integral, o como se vaya a llamar. A lo mejor conserva el nombre de Fidecine, siendo que es Fidecine y Foprocine. Ya veremos qué conviene en términos de ley. Pero eso nos quedó muy claro. Pero lo que planteamos de inmediato es cómo cumplíamos y cómo seguíamos con nuestros compromisos, tanto de FIDE como de FOPRO, durante este año. Por ejemplo, el Foprocine ya tenía la convocatoria de largometraje cerrada, ya estaban los evaluadores leyendo los proyectos, estaban detenidas las sesiones de evaluación. Entonces, ahí tuvimos que hacer otra documentación y otro alegato. Estas cosas se dicen fácil, pero son tremendas, tremendas en términos de horas de trabajo, días de trabajo y las dificultades de hacerlo a distancia, pero presentamos todo lo que nos fue requerido para obtener una prórroga legal, una prórroga que nos dieron el 30 de abril. El 30 de abril tuvimos el oficio con la prórroga. ¿Esta prórroga qué significa? Significa que si bien todos los fideicomisos que no están en ley en este país, todos, van a ser extinguidos, al Foprocine nos concedían la prórroga de que funcionara con normalidad durante el resto del 2020, que cumpliera todos sus compromisos y todos sus acuerdos y todo lo que tiene dentro. Se nos respetó los 170.6 millones de pesos, que es el dinero comprometido que tenemos para ir ejerciendo administraciones, películas apoyadas y demás, de diferentes convocatorias, y quedó resguardado. Y entonces, con esa prórroga, tenemos la herramienta jurídica para que transitemos el 2020 con cierta normalidad. Cierta normalidad, digo cierta porque ya nos retrasamos. Ese es el único problema. Y eso, yo entiendo, causó como mucho temor en la comunidad, y además, pues, los tiempos no son para que no esté uno preocupado por todo. Inmediatamente, si no salió tal convocatoria, si no ha habido las sesiones de tal evaluación, si no se han publicado los resultados de cortometraje, etcétera, etcétera, empezó a correr como pólvora. Lo entiendo perfectamente bien, pero eran las dificultades jurídicas y administrativas a las que nos estábamos enfrentando a distancia para tener las herramientas legales para poder decir lo que digo ahora con absoluta certeza. Vamos a funcionar el Foprocine con normalidad el resto del año. Ya tenemos la prórroga jurídica y se resguardó, el dinero está intacto. Bueno, entonces, estamos retomando, por ejemplo, desde hace unos días se retomaron las evaluaciones, los grupos de evaluadores de Foprocine. Hoy hace rato saludé a al tercer grupo de evaluadores que está sesionando, por la tarde está otro. Vamos con retraso, pero vamos. También ya se restableció contacto con todos los productores y toda la gente que se había inquietado porque tenía alguna administración pendiente y demás, porque todo estaba detenido por razones jurídicas y administrativas, y la locura, la verdadera locura en la que estábamos metidos, todo estaba detenido, pero ya hay normalidad, ya estamos sacando todo eso, porque ya estamos amparados por el oficio y ya está resguardado el dinero. Entonces, por un lado, estamos dando salida a todo lo que, sí, durante un mes o algo así, más o menos un mes, se trastocó o estuvo, pues sí, estuvo en una situación complicada en lo que recuperábamos la normalidad. Y por otro lado, también ya hemos estado trabajando muy intensamente en toda la fundamentación y la argumentación para este fideicomiso que reúne a nuestros dos fideicomisos de apoyo, que son el FIDE y el FOPRO, en uno solo, porque es bastante urgente que este entre a las cámaras a un proceso de ley para que esté listo, funcionando y reciba sus recursos, como siempre, a partir del 2021. Entonces, estamos en esa parte de la tramitación del estatus, o no sé cómo se diría, pero de que el fideicomiso quede amparado por la ley. Miren, también les cuento, el Foprocine siempre ha sido un fideicomiso vulnerable, al no estar en ley, siempre ha sido vulnerable. Desde que se creó en el 97, ha sido por convenios de 5 años, o sea, cada 5 años se extingue legalmente el Foprocine, y cada 5 años el IMCINE ha tenido que emprender una tarea compleja de justificación, de renovación, y se ha logrado un convenio
modificatorio que lo ha mantenido vivo otros 5 años. Este asunto de vulnerabilidad del Foprocine ya lo teníamos, bueno, iba a ocurrir en el 2021. Ya sabíamos que en el 2021 íbamos a tener que entrar en toda esta argumentación de renovar el convenio de Foprocine. Y ya lo habíamos propuesto para meterlo a la ley para evitar esa situación de vulnerabilidad. Esta situación del decreto se adelantó 1 año y la enfrentamos pues en condiciones difíciles por la distancia y antes de lo que preveíamos, pero le enfrentamos, pero tampoco era tan insólito. Iba a ocurrir el año que entra, ocurre cada 5 años para los que no lo supieran por alguna razón. Entonces, que quede este fideicomiso en ley va a significar el blindaje de nuestros fideicomisos, fundidos en uno solo, pero en ley y orgánicos como requiere la ley a partir del IMCINE. El trámite jurídico-administrativo es el primero que tenemos, es el primer paso, el primero que tenemos que entregar lo más rápidamente posible. Para eso, la ventaja es que Fidecine sí está en ley, entonces es una transformación del Fidecine en otro fideicomiso que reúne a los dos, y estamos en eso. El contenido del nuevo fideicomiso, todos los apoyos que queremos conservar, es algo que yo, como hice con el Eficine todo el año pasado, quisiera hacer por vía de consultas y de mesas de trabajo. Creo que todos apoyamos, y se notó mucho en estos días de inquietud y de protesta, todos avalamos mucho los tipos de apoyo que da el Foprocine, que apoya documental, que apoya películas artísticas, películas, digamos, no como el Fidecine, películas con una clara viabilidad comercial, aunque hay que ver qué es eso, pero bueno. Estamos clarísimos que Foprocine es una herramienta que todos los cineastas valoramos muchísimo y queremos preservar. Y todo esto, cómo queda en el nuevo fideicomiso, en términos de tipos de apoyo, es algo que podemos y debemos hablar en conjunto como comunidad. Sobre esto, queremos aprovechar, y les adelanto para que le vayan pensando cuando hagamos estas mesas de trabajo, queremos aprovechar para bien este nuevo fideicomiso. Por ejemplo, en el IMCINE se dan estímulos a creadores, que son apoyos para guión y para líneas argumentales y para desarrollo de proyectos. Y las autoridades que fiscalizan todos los procesos de un organismo descentralizado como el IMCINE, o sea, tenemos una fiscalización constante de Hacienda, de Función Pública, nuestro órgano interno de control permanente, y sesionamos con ellos. Y estas autoridades que fiscalizan todo han observado siempre, desde antes que yo entrara, y reiteradamente, por qué el IMCINE da estímulos a creadores y eso los da el FONCA. Yo creo que es un buen momento para cambiarle el nombre a los estímulos a creadores y que quede dentro del fideicomiso claramente como un apoyo a la producción, porque apoyar la escritura de guión, apoyar desarrollos de proyectos y apoyar líneas argumentales, o sea, los apoyos tal cual se dan actualmente en cine, apoyar eso es apoyar la producción cinematográfica, es apoyar la primera etapa de la producción cinematográfica y que no se confunda con un apoyo a creadores como tales, que efectivamente algunos lo leen como duplicidad respecto a otro organismo, que también está en transformación y ese es otro cuento. Bueno, el asunto es que ahora queremos meter en el fideicomiso que quede claro que los apoyos de escritura de guión y demás son apoyo a la producción y quedan en el fideicomiso con su presupuesto resguardado y demás. También queremos meter en el fideicomiso la convocatoria de cortometrajes por región, porque también esta se maneja de manera separada y de una manera que es muy difícil de llevar a cabo porque se le aplique el año fiscal, que el año fiscal, si ustedes lo han vivido, son 7 meses, no es un año, son pocos meses, y realmente la producción cinematográfica no se puede regir por el año fiscal, tiene sus propios tiempos. Entonces, en cortometraje tenemos muchos problemas operativos por esto. Entonces, también queremos meter al fideicomiso a la convocatoria de cortometraje por región con su presupuesto. Y sería el momento de considerar cualquier otra cosa que quisiéramos rectificar o
o plantear respecto a los tipos de apoyos que se dan en el fideicomiso. Por parte del Fidecine, una cuestión que hemos recogido en diferentes reuniones y que lo pongo sobre la mesa para que lo sigamos compartiendo y platicando, en general la gente se ha manifestado que la forma más transparente de evaluación de los dos fideicomisos es justamente la del Foprocine, que tiene estos consejos evaluadores que son miembros de la comunidad, avalados por la comunidad, que sesionan con absoluta independencia y recomiendan o no recomiendan los proyectos. Y queremos que el fideicomiso único, ya Fidecine y Foprocine unidos, conserve los mecanismos de evaluación no del FIDE, sino del FOPRO. También hay toda una serie de cuestiones administrativas. Ahorita fideicomiso, digo, el Fidecine tiene como fiduciaria a Nafin y el Foprocine tiene como fiduciaria a Banjército, y entonces también hay todo un asunto de ver cuál se queda. Probablemente será Banjército para el fideicomiso único. En fin, todo eso son asuntos administrativos que también, si alguien le quiere entrar, con mucho gusto lo platicamos, muy, muy técnicos, pero estamos transitando todo eso para este nuevo fideicomiso único. Otro punto que quiero comentarles para cerrar aquí un poco esta parte de la cronología es que también en este fideicomiso único queremos transformar uno de los apoyos que ha dado Fidecine desde hace varios años. Es un apoyo que es de créditos a los espacios de exhibición, que ha funcionado bastante mal. A lo largo de varios años han concursado y obtenido estos créditos 23 espacios de exhibición, y de estos 23, 18 han regresado el dinero porque no pueden con las condiciones del propio apoyo. Entonces solo han quedado 5 espacios, de los cuales uno es porque pidió dinero para una máquina de palomitas, para una palomera, y es lo que está pagando. Está muy, muy válido, muy bien, pero digamos, no es un apoyo contundente para los espacios de exhibición. Entonces, en el nuevo fideicomiso queremos transformar este apoyo del Fidecine no en crédito, sino en apoyo directo. Apoyo a los espacios de exhibición, ¿a cambio de qué? A cambio de exhibición de cine mexicano. Los espacios que garanticen exhibición de cine mexicano, estamos estudiando justo cuál va a ser la fórmula lógica posible de los espacios de cumplir con esto y exhibir mucho cine mexicano. A cambio de esto recibirán el dinero, pero no como crédito, sino como apoyo. Creo que es un buen momento para que los apoyos a la producción también sean apoyos a la exhibición, porque el cine mexicano, todos lo sabemos, sería asunto de otra mesa, pero el cine mexicano sigue sin verse. Muchísima gente en este país no tiene acceso al cine mexicano. Las dos grandes corporaciones de exhibición comercial pasan muy poco cine mexicano y solo cierto tipo de cine. Entonces, es importantísimo que nuestro fideicomiso sea muy contundente en el apoyo a los espacios de exhibición que sí exhiban cine mexicano. Entonces, digamos, estoy hablando un poco atropelladamente, pero estoy hablando del contenido, de lo que puede lograrse con el nuevo fideicomiso. Este fideicomiso, que hay que meterlo a la ley como cascarón rápidamente, y después tendremos tiempo de afinar los tipos de apoyo y las formas de operar y demás, porque eso no tiene que ver con la ley, tiene que ver con reglamentos y con cosas que definimos posteriormente. Pero bueno, este nuevo fideicomiso hará que conservemos lo mejor de Foprocine, que es casi todo, que conservemos lo mejor de Fidecine, que también es mucho, y que tengamos un fideicomiso blindado y más sólido que nos permita operar de una manera menos estresante y menos vulnerable. Estoy convencida, va a ser mucho trabajo, muchísimo trabajo, ya está haciendo mucho trabajo, ha sido un mes enloquecido de trabajo, pero yo estoy muy optimista de que vamos por muy buen camino y vamos a conseguir algo muy, muy bueno. Y de nuevo, repito, lo que estaba comprometido por parte, nos tardamos, sí hubo un rato de titubeo porque todo este proceso legal que les platico ha estado heavy, pero lo real es que está todo garantizado y estamos ya dándole curso a que salgan todas las cosas con cierta normalidad en lo que queda del año. Bueno, esto respecto al decreto de extinción, que ahorita pues, me harán las preguntas que gusten al respecto. Pero todavía como cronología me parece que también hay que poner sobre la mesa pues la epidemia, la crisis del país, la crisis de salud y lo que se publicó en el diario oficial, eso fue el 23 de abril a partir
de lo que declaró el propio presidente de nuestro país. Se redujo el presupuesto de absolutamente, no se le redujo el presupuesto a IMCINE, se redujo el presupuesto a todo el Ejecutivo, a todas las dependencias del Ejecutivo, a los organismos descentralizados como el IMCINE, órganos desconcentrados, a todo mundo. Y les cuento ahí también cuál es la realidad, porque también vi por ahí cosas muy extremas, ¿no? Efectivamente se ve en el diario oficial que será retirado el 75% del presupuesto de todas estas dependencias, pero les cuento lo que ese 75% ha significado para el IMCINE y lo que hemos estado negociando. Lo primero que negociamos es todo lo que teníamos comprometido en convocatorias, comprometido por contratos. IMCINE funciona muy ordenadamente, es un instituto que está muy bien calificado y funciona muy ordenadamente. De verdad, trabaja ahí gente de primera y sacan las cosas muy eficiente y ordenadamente. Entonces, cuando llega este aviso del 75%, nosotros argumentamos todo lo que no podemos entregar como presupuesto porque ya está comprometido por contrato, por convocatorias y demás. Para no hacerles el cuento largo ni abrumarlos con nuestros padeceres administrativos, pero ese 75% se convirtió efectivamente en que tuvimos que regresar 6 millones de pesos, o sea, 12% del presupuesto que teníamos. 12%, no 75%. Y sí significa problemas. Vamos a tener que prescindir de los vehículos del IMCINE, que son rentados, ya no los tendremos el resto del año, y vamos a tener que prescindir de muchas actividades que pensábamos realizar durante el resto del año, pues ya no van a suceder. Por poner un ejemplo, estábamos planeando, habíamos presupuestado, y era el plan sacarlo por ahí de agosto, un nuevo concurso de cine experimental, continuando aquellos emblemáticos concursos de cine experimental que hubo en el pasado. Estábamos incluso por negociar que se llamara este concurso Rubén Gámez y que diera premios a cine experimental. Bueno, creo que este año no habrá ese concurso, que tenemos que dejar para el otro año. Hay otras cosas, muchas otras cosas que nos habíamos planteado, concursos extraordinarios, permanentes de guiones, en fin, muchas otras cosas con las que queríamos seguir enriqueciendo lo que hacemos del IMCINE. Sí vamos a tener que renunciar a ellas por el momento de crisis, porque obviamente el presupuesto disponible del IMCINE se tenía que ir, como todos sabemos, a más espacios hospitalarios, a más ventiladores, a más salud para la gente y a programas para que las personas se recuperen lo más prontamente de la crisis económica. Eso fue un decreto de presidencial y así es. Pero no quiere decir que ni que IMCINE va a desaparecer, ni que estamos cancelando ninguno de los compromisos que teníamos. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que sí, y lo entiendo que puede sonar aterrador desde fuera decir, le quitan el 75% de presupuesto IMCINE. Pues sí, pero era del disponible que teníamos porque lo teníamos ya todo muy comprometido a estas alturas del año, porque así se debe hacer en la administración pública, ser muy diligentes y asegurar todo al principio de año, no dejarlo para después, y lo teníamos, y entonces no lo estamos entregando porque no es posible entregarlo. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, eso en términos de elementos que creo que han causado temor, que además... Sí, perdón. Perdón que te interrumpa, pero es que estoy viendo que vamos en 40 minutos. Perdón. Entonces, a lo mejor podríamos arrancarnos... ya terminé, la cronología ya la terminé. Ajá. Sí, entendí que estaba cerrando, entonces a lo mejor podemos ir sacando como algunas dudas puntuales que me están llegando por acá. Muy bien. Arrancar también con eso, con los comentarios de la gente. Quizá sé que, como nos dijiste, has estado hablando ya con distintos grupos, pero bueno, en aras de que esta conversación es para todos y todas y que después cualquiera la podría consultar, a lo mejor explicar brevemente, porque los comunicados oficiales han dicho que las convocatorias que estaban previas a los decretos no
no serían recortadas, y luego salió, por ejemplo, el estímulo a guión, que traía la leyenda de que estaba siendo recortada por la austeridad republicana y el COVID. Siempre partiendo de que, por supuesto, que la comunidad cinematográfica está puesta para hacer lo que haga falta para sumar esfuerzos con este momento de crisis mundial, ¿no? Pero bueno, es como difícil leer que los comunicados oficiales digan que no y luego haya pues resultados como esos, o que sepamos de algunas administraciones ya lo mencionaste, pero igual creo que está bueno repetirlo, de proyectos que ya tenían Foprocine y que no estaban recibiendo el dinero. Entonces, entender un poco qué está pasando ahí de entrada. Sí, sí, lo repito porque sí es importantísimo que quede muy claro. Lo que estaba detenido de administraciones, de compromisos previos del Foprocine, ya les expliqué por qué estaba detenido. En la medida en que la prórroga, el oficio de la prórroga salió ya, lo tenemos en la mano, podemos empezar a dar las administraciones. Hay 170.6 millones para responder a todos los compromisos de Foprocine y esos están ahí intocados, ya están garantizados por el oficio y se va a poder ir ejerciendo ese dinero durante el 2020. Entonces, si tuvimos un retraso, di la explicación de por qué hubo el retraso. También el retraso creo que se magnifica en las condiciones actuales en las que estamos de toda índole, pero ya está salvado, ya se están recuperando esas administraciones. No, nadie va a quedar colgado de la lámpara, no hay nada que se va a cancelar, nadie tiene por qué temer que ya no tenga administraciones, esté en la etapa de desarrollo de su proyecto que sea, tal como fue acordado, será cubierto y se transitará con normalidad. Nos tardamos, pero ahí está, nos tardamos por las razones que ya expliqué. Respecto a lo que pasó con esa publicación de uno de los estímulos a creadores, es que justamente nos agarró justo cuando estaban sesionando los evaluadores, cuando surgió en el diario oficial este asunto de las reducciones a los. Entonces, en ese momento vimos la necesidad de ejercerlo porque teníamos que llegar a un acuerdo. Los propios evaluadores propusieron que se diera un monto menor, pero al mismo número de gente que siempre, porque consideraron, y nos pareció muy buena idea, que es cuando más las personas están necesitadas de tener ingresos. Entonces, en lugar de dar los montos de 100 millones por escritura de guión o lo que fuera, se decidió dar a más personas por un monto más acotado y lo publicamos así y fue muy polémico. Lo hicimos al calor de que en ese momento estaba saliendo y no teníamos una herramienta jurídica diferente, más que decir, hijos, vamos a tener que acatar la reducción. Después ya vimos que hay un margen de maniobra. Estamos trabajando para que todos los apoyos estén tocados lo menos posible. Lo menos posible. Les aseguro que no va a ser un escenario de que los apoyos están reducidos ni a la mitad, ni creo que a las 2/3 partes, lo menos posible. Pero sí tenemos que hacer un juego, porque sí tuvimos que entregar dinero, para tocarlos lo menos posible un poco a cada uno y apelar a la conciencia de todos de que este es un año excepcional, un año de dificultad, y además que entiendan que las dificultades de aquí en adelante del IMCINE son gigantescas. O sea, realmente vamos a quedar operando pues con nada el resto del año. Yo siempre digo, lo podemos aprovechar para planear, dialogar, preparar el 2021, corregir lo que haya que corregir, hacer reuniones, en fin. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, muchas las estamos haciendo por la plataforma justamente. Si han seguido las actividades del IMCINE, muchas las volcamos a la plataforma y esas siguen. En fin, es un año difícil y de cambios, pero todas las convocatorias siguen, todas las convocatorias se cumplen y si ven una reducción porcentual, será la mínima posible, la que mejor podamos manejar. Como en el caso de ese apoyo, o está por publicarse, también estuvo detenida la publicación de los resultados de cortometraje por región. Cortometraje por región estuvo detenido también porque Hacienda no aprobaba una adecuación que era necesaria y porque también para publicar los resultados de algo como el programa de cortometrajes
tiene que autorizarnos nuestras autoridades fiscalizadoras, o sea, tenemos que convocar una junta directiva. En estos tiempos, convocar una junta directiva es convocarla de manera virtual, o sea, no se imaginan lo que vivimos, pero bueno. La junta directiva sesiona por fin este viernes, esperamos que autoricen la publicación de los resultados de cortometraje y verán allí como por dónde van los ajustes. Son ajustes muy acotados, muy mínimos, que no significan ni la desaparición de los apoyos, ni una reducción drástica, ni nada por el estilo. Creo que esas eran las dos preguntas. Sí. Estoy leyendo que se sienten que se quedó un poco sobre el tintero porque hablaste de la reducción del 75%, pero hay una reducción también del 50%. Es que en unas partidas la reducción fue en unas partidas del 75%, en otras del 50%. En las que tienen que ver con los programas y con lo sustantivo del IMCINE fue del 50%. Okay. Entonces, ahí es donde les digo, no es que todo va a estar reducido al 50%, sino que estamos renunciando a actividades del resto del año, que además eran básicamente actividades nuevas, que apenas íbamos a abrir, como el concurso de cine experimental y como una serie de concursos de guión. Si alguno de ustedes vio, en marzo publicamos una convocatoria de guión que se llama Nárralo en primera persona para mujeres y mujeres trans, con guiones sobre violencia de género, que está todavía abierta, está por cerrarse esa convocatoria. Y nuestro plan era casi mes con mes abrir ese tipo de convocatorias muy específicas para animar también la escritura de guión y ir probando. Escritura, por ejemplo, de cine para niños, que nos hace mucha falta, ¿no? Uh-huh. En fin, teníamos una serie de programas. Al haber esa reducción del 50%, lo primero que tenemos que cancelar y sacrificar es lo nuevo que íbamos a hacer. Lo nuevo que íbamos a hacer ya no va a hacerse este año. Lo dejamos para el 2021. Después estamos en toda la matemática de, una vez quitada esa reducción, que realmente ahí es donde está la reducción principal, cómo damos salida a todas las demás convocatorias con reducciones al mínimo posible. Yo creo que sí vamos a detectar, como se vio en estímulos a creadores, reducciones, pero serán al mínimo posible. Y nunca, en ningún caso de 50%, porque no, ya estamos en esas matemáticas y no es así, para nada es así. Y entonces pensaríamos que esta temporalidad, no sé por qué me estoy yendo como en eco, pero bueno, que esta temporalidad que surge a partir de este momento extraordinario, lo estamos presupuestando para que suceda durante este 2020 y se están pensando los mecanismos para que en 2021 no solamente se sostenga, sino que pueda crecer. Claro. Pues eso dependerá. Obviamente no sabemos en qué condiciones está la recesión mundial, la recesión del país. Yo qué les puedo decir de eso. Hay gente que me pregunta ese tipo de cosas y yo no las puedo adelantar. Pero lo que estamos obviamente preparando es que funcionamos con nuestros presupuestos normales, que el fideicomiso único o integral obviamente conjunta los recursos que se destinaban a los dos fideicomisos y tiene un financiamiento intocado, digamos. Esperemos que así sea. Yo no me puedo poner a decir, no tengo una bola de cristal de qué tamaño es la crisis en el 2021. Espero que no, pero nuestras medidas son para funcionar con toda normalidad en el 2021. Es que creo que ahí hay como una de las confusiones más grandes, o así lo entiendo yo, entre entender cómo son los recortes que ya se venían presupuestando previo a esta crisis. Si no mal entiendo, y a lo mejor estoy equivocada, pero creo que incluso desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, fue que se hizo una petición del gobierno a la revisión de los fideicomisos en un plazo de, creo que 180 días, a los fideicomisos en general, como dices, que no es nada más el IMCINE, pues, los que le tocan al IMCINE. Entonces, por eso decía que creo que hay una confusión, porque estamos viendo o percibiendo una serie de medidas que vienen previas al COVID, y que se mezclan con decretos que salen durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, porque incluso el decreto del 23 de abril, que habla de los recortes del 75 y 50%, no menciona la crisis sanitaria. Entonces, eso, pues hay una confusión grande entre si entra dentro de, si hay una temporalidad, como sí dice el decreto que termina en diciembre, estamos amarrados o no.
creo que ahí hay una confusión bien grande entre eso, la política cultural que se venía dando desde antes y que se suma o se merge pues, con la emergencia sanitaria, ¿no? Sí, mira, yo viví muy, muy claramente desde el 2019, que fue mi primer año en el IMCINE, viví muy claramente un temor a reducción de los apoyos a la producción. Constantemente se hablaba de la reducción de los apoyos a la producción, que no existió, no hubo reducción a los apoyos a la producción. Estamos por presentar nuestro anuario estadístico, no le hemos podido poner fecha, pero lo vamos a hacer de manera virtual porque pues lo hemos pospuesto, y van a ver los números del 2019. En el 2019 el cine mexicano creció, es la cifra récord de películas mexicanas producidas de la historia de México, y todo no hizo más que crecer, y no hubo ninguna merma, ninguna reducción. Era muy curioso porque había gente que me decía, periodistas y demás, que me decían, has dicho mucho que no hay reducción a los apoyos de producción, pero realmente no ha habido reducción a los apoyos a la producción. Y bueno, ahí yo creo que entran otro tipo de intereses o de, no sé, de corrientes sociales que ocurren en este país, pero no hubo absolutamente ninguna reducción, ni un peso fue reducido en los apoyos a la producción. Iniciamos este año lo mismo, sin reducción a los apoyos a la producción. El decreto de fideicomiso, que era algo largamente anunciado, porque fue promesa de gobierno desde la campaña, y hay que entenderlo, los fideicomisos en este país, la historia de los fideicomisos en general, fueron instrumentos que se prestaron al engaño, al robo, a la corrupción, a la oscuridad administrativa y a cosas muy perversas. Pero entonces, bueno, limpiar los fideicomisos, extinguir los que están fuera de la ley y proponer un camino legal de poderlos manejar con absoluta transparencia, a mí me parece totalmente viable. Es un trabajal, pero es el camino que estamos transitando, no nos lo quitaron, nos propusieron ordenarlo de otra manera para que quede como debe de quedar, ¿no? El fideicomiso y que sea uno. También era absurdo, también en términos administrativos, el gasto de manejar dos, ¿no? Entonces, el decreto por eso quise hacer la cronología, el decreto de extinción de fideicomisos ha sido una cosa, pero eso no afectó tampoco el dinero. La prórroga nos conserva el dinero que tenemos de los fideicomisos, no fue tocado. Lo otro, la reducción que vino con la crisis y que efectivamente allí en el diario oficial habla para programas sociales para las personas en México, ese sí corresponde a una acción inmediata en momentos de crisis. Y estamos reaccionando a eso. Lo principal perjudicado va a ser la propia institución del IMCINE, no la gente, ¿eh? Nadie va a perder su trabajo en IMCINE, nadie va a ser corrido, no hay una reducción de personas, ni por asomo, ni mucho menos. Queda muy claro que las personas van antes que todo y todas las personas que laboran en IMCINE conservan su trabajo. Pero vamos a tener problemas con los carros, con las computadoras, con nuestros gastos eléctricos, con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Va a haber una austeridad muy severa del IMCINE el resto del año. Y los programas nuevos que queríamos como explorar, pues sí quedan cancelados hasta el otro año. Eso sí es una realidad. Y solo, para seguir en la línea de lo que hablas de que los apoyos a producción no han sido recortados, incluso desde antes de la crisis sanitaria, estos 170.6 millones de los que hablas es, corrígeme si estoy equivocada, pero es la fusión de los dos fondos, de los montos de los dos fondos, ¿no? No, es el patrimonio del FOPROCINE, es los recursos que el FOPROCINE tiene y mantiene para cumplir todos sus compromisos. Que van películas desde que fueron autorizadas, no sé, creo que las que tenemos van hasta el 2016, películas en diferentes convocatorias que fueron apoyadas en el 2016, 17, 18, 19 y que están unas en proceso de postproducción, otras en proceso de producción, aunque ahorita esté cancelado, se retomará, otras en proceso de desarrollo de proyecto, otras en consolidación, porque FOPROCINE da un capital semilla que permite la consolidación financiera vía otras formas, muchas veces FICINE o privados o otras, ¿no? Esos 170.6 es el patrimonio de FOPROCINE que hubiéramos tenido que entregar en 10 días por el decreto de extinción. El decreto de extinción decía, tienen 10 días para entregar sus recursos o conseguir la excepción a la extinción. Conseguimos la excepción temporal
porque todos los fideicomisos que no están en ley de este país, todos desaparecen, pero con Foprocine estoy muy orgullosa de decirlo porque fue de verdad maratónico, fue un gran esfuerzo, lo conseguimos. Y conseguimos que esos 170.6 millones, patrimonio del Foprocine, con el que se cumplen todos los compromisos del Foprocine hasta la fecha, esos quedaron resguardados. Pero fue una tramitología ruda, por decirlo Entonces, menos. esos 170.6 millones asumiríamos que se van a fundir ahora en esta especie de fondo único. No, los va a ejercer, no, es toda una complejidad jurídica. Eso los tiene que ejercer el propio Foprocine porque la otra figura va a ser otro fideicomiso. Entonces, Foprocine los va ejerciendo y los va cumpliendo. La nueva figura veremos cómo transita, si queda algo que no se ejerce en este año, cómo transita el otro y cómo se recibe en el otro el presupuesto del 2021. Pero no es fácil ni de entender ni de transitarlo, estamos en ello, pero está considerado. Ahorita no se detiene absolutamente nada, ni nadie va a perder ni su administración, ni su apoyo tal como estaba pactado. En el caso de Fidecine, que funciona diferente, pues también. Fidecine también tiene sus propios recursos, también tiene películas que están en diferentes etapas de administraciones y ahí van. Esta convocatoria que les dije de espacios de exhibición, de créditos espacios de exhibición, pues fue muy pobre también este año, entraron solo 2 proyectos y por un monto muy reducido, en fin, estamos viendo todo eso, pero transita también con normalidad. El nuevo fideicomiso, pues estamos justo en eso, cómo va a funcionar jurídica y administrativamente y cómo queda resguardado por ley. Y entonces... y se saca la rifa del tigre de Dianatita, porque además Dianatita, directora de producción en el IMCINE, va a llevar pues todas las convocatorias, también las de Fidecine, claro, con toda la gente que trabaja actualmente en Fidecine, pero eso se va a unir orgánicamente dentro del IMCINE, y ella se llevó la rifa del tigre y va a llevar los hilos de todo eso, ¿no? Sí. Y entonces estaríamos sí esperando una próxima convocatoria del Fidecine este año, en lo que termina de... Fidecine siempre lanza bueno, la convocatoria de espacios de exhibición ya cerró, les digo, fue muy pobre, históricamente ha sido muy pobre. La convocatoria de producción normalmente sale en la segunda mitad del año y sale en julio, el año pasado porque hicimos 2, pero lo normal es que sale una, yo creo que este año va a salir una, y sale como siempre en la segunda mitad del año, se saldrá en julio o por ahí así. Ok. Por ahí así. Pero creo que lo más importante o lo que yo más les pediría es que participen y que organicemos formas de trabajar cómo queremos este nuevo fideicomiso, porque de verdad es una oportunidad valiosísima de preservar lo que más queremos de nuestros 2 fideicomisos y agregar o corregir o ampliar los alcances de nuestros fideicomisos en ley para que quede una herramienta menos, o sea, no vulnerable, blindada, y que nos siga sirviendo para que el cine mexicano avance, como ha avanzado. Van a ver en el anuario de 2019, van a ver la gráfica de cuánto ha aportado Foprocine o aportó en el 2019 la producción cinematográfica. Foprocine ha sido un fideicomiso súper productivo, súper eficiente. Justo por eso creo que hay un montón de resquemores cuando la comunidad sabemos que un fondo como el FOPRO, si bien cada 5 años tiene el peligro de desaparecer, por lo menos en estos momentos eso, como que uno brinca inmediatamente a quererlo defender con los dientes, porque creo que todas y todos los cineastas y proyectos de este país de los últimos 20 años hemos pasado por ahí en algún momento, ¿no? Como que es un fondo absolutamente democrático que ha propulsado una generación de cineastas y que justamente permite que nuevas generaciones de cineastas puedan no perder esa oportunidad pues de poder hacer sus pelis por ahí, ¿no? Claro. Y claro, perdón, nomás para terminar la idea, justo por eso creo que hay esta inquietud gigante de cómo la comunidad podemos sumarnos a estas conversaciones para el fondo único, porque, pues, si bien entiendo, tenemos el año para desarrollarlo, pues también hay como estas premuras de los tiempos políticos en donde
administrativamente tienen que cerrar una serie de puntos y entonces es como esclarecer eso. Eso ya está sucediendo, podemos sumarnos a esa conversación, cómo podemos asegurarnos de que haya voces de todos los gremios siendo partícipes, porque como bien dices, pues la cadena de producción viene desde el desarrollo de una idea hasta que la última persona la ve en la butaca de la sala. Por ahí. Nosotros ya tenemos un documento de punto de partida de los tipos de apoyo y de las ideas de funcionamiento. La realidad es que sí tenemos tiempo para hablar de esto. Yo creo que decir tenemos tiempo es decir un par de meses, no el año, porque hay que consolidar todo esto para que arranque el año con todo ya absolutamente ordenado. Pero lo que sí es una urgencia absoluta y una prioridad absoluta es hacer la solicitud o iniciar en las dos cámaras el proceso de dejarlo en la ley. Eso lo tenemos que presentar en un par de semanas, no más. Pero eso es un asunto jurídico-administrativo, digamos. Eso no lo pongo porque además tenemos que entregarlo en 2 semanas y lo que estamos haciendo es utilizar la figura del propio fidecine que existe en la ley, la argumentación jurídica para que ahí ya quede incrustado todo lo del Foprocine y quede respaldado por la ley. Eso no tiene, o sea, en eso no tenemos respiro. Vamos a tener que trabajar, estamos trabajando como imbéciles de aquí a 2 años. Y lo de defender el Foprocine, créanme que lo entiendo. Yo, como cineasta, también amo el Foprocine y fui muy beneficiada por el Foprocine en varias películas. Y créanme que si alguien se quería morir con lo que estaba pasando con el Foprocine, era nuestra Dianatita. Porque Diana es Foprocine, Diana lo ha llevado desde su primer momento, no saben cómo estaba desgarrada y cómo trabajó y cómo aportó y cómo consiguió toda la documentación y toda la fundamentación para que Foprocine perviviera. O sea, también no sé cómo, yo que vengo del otro lado y que ahora estoy en y que sirvo de puente, sí quisiera que entiendan que el Foprocine nos quitó el sueño y nos trajo como locos y trabajamos de verdad, de una manera extraordinaria para defenderlo en IMCINE mismo, porque Foprocine también es IMCINE, también somos parte como IMCINE del gremio cinematográfico. No se concibe el cine en México sin el IMCINE. El IMCINE es la comunidad. El IMCINE es la comunidad. Es el instrumento que algunos cineastas hace muchos años fuimos configurando, gentes de mi generación. El mismo Foprocine. Sí. Yo estuve desde su negociación inicial. En el 97 no había cine mexicano. Se producían 6 películas al año. Era la muerte después del Tratado de Libre Comercio. Era la muerte. Yo que había despegado con una película exitosa y después no había absolutamente nada ni cómo sacar adelante una película. Nosotros hicimos el Foprocine. ¿Cómo creen que lo vamos a dejar morir? Perdón, que eso ya es medio personal, pero sí lo quiero transmitir porque lo hemos trabajado a un nivel y de verdad mis respetos por toda la gente de IMCINE, por mi departamento jurídico, por supuesto por Diana y todo el área del apoyo a la producción, por Yuria que está en Eficine, pero cómo nos ayudó también para fundamentar todo lo de Foprocine. Somos un equipazo y lo hemos peleado en condiciones bien difíciles, a distancia, sin tener los expedientes, sin poder ir a sacar no saben lo que fue. Algún día lo escribiré, pero no saben lo que fue, y lo defendimos y lo que logramos no es poca cosa. Estoy muy orgullosa, muy, muy orgullosa de lo que logramos. Y justo, digo, un poco sumado como al imaginario del Foprocine, está también el ECAMC, que es el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Estoy leyendo que preguntan también si los recortes van a afectar al ECAMC. También en una mínima parte. Estamos viendo si hay, no sé, queríamos que fueran 8 millones y a lo mejor son 7.750.000, o a lo mejor algo así, ¿no? No será, y no será en todo caso menos que el año pasado. De ninguna manera va a ser un recorte respecto al año pasado. Estamos haciendo lo más salomónicamente posible todo el ajuste de que afecte lo menos con el dinero que tuvimos que amortizar, porque sí hubo una reducción drástica de dinero. Lo que realmente está afectado es el resto del año. Pues la verdad, y sí nos duele también, teníamos muchos planes de cosas muy emocionantes.
y esas sí no van a poder suceder. Pero lo que está comprometido, lo que les está preocupando a todos porque lo conocen, ahí está defendido al máximo. Si ven reducciones, les juro que serán las mínimas posibles, de verdad mínimas posibles. Y entonces, digo, para subrayarlo, son las reducciones que vendrían de la mano de todo lo que la sociedad en su gremio o en lo que le corresponde estamos haciendo para poder salir en conjunto de esta crisis sanitaria, y esperamos que para el año que entra podamos, sé que no depende de ti, pues, pero podamos regresar a un modelo un poco más conocido. Claro, y a que el cine mexicano siga creciendo y fortaleciéndose, que eso me da mucho orgullo, lo van a ver en el anuario de 2019, qué crecimiento hubo en el 2019. Se generaron, por ejemplo, había temor, muchas gentes tenían temor que al generar nuevas cosas como el ECAMP se reducían otras, pero no, encontramos otras maneras, fueron extras, fueron cosas extras que conseguimos, ajustando cosas que estaban desorganizadas dentro del propio IMCINE, poniendo en orden nuestras propias finanzas, pero sin detrimento de nadie. A mí una palabra que me encanta es el equilibrio, y creo que 2019 fue la demostración de que con total equilibrio, de no descuidar todo lo que ya tenía el IMCINE, creamos cosas nuevas. Íbamos por lo mismo este año, y probablemente eso sí no lo logremos. Bueno, creo que ya tengo que aceptar que no lo vamos a lograr, no habrá cosas nuevas. Las dejamos para el 2021, pero los compromisos, el ECAMP está por cerrar la convocatoria, el ECAMP que es una joya, y por supuesto que va a estar con al menos el mismo presupuesto que tenía el año pasado, ni un peso menos. Entonces, de verdad, eso lo transmito porque lo estamos trabajando muy seriamente. Además, en el mismo momento en que están ocurriendo las convocatorias y se están evaluando, estamos haciendo el ejercicio de cómo reacomodamos el dinero, pero todos los compromisos van a ser cumplidos, todas esas convocatorias son compromisos adquiridos y estarán tocados al mínimo, al verdadero mínimo posible. Muy lejos de un 50% de reducción o cosas por el estilo, muy, muy lejos de eso. Y ahora un poco más de la mano, digo, porque estoy aquí leyendo algunas preguntas, de la mano de, pues de lo que no tiene que ver con la emergencia sanitaria, sino más con una política de Estado. Preguntan, ¿cómo afectará la ley de austeridad al EFICINE? Pues la ley de austeridad nos afecta a nosotros, los servidores públicos, de manera directa en nuestros salarios. Afecta las condiciones en las que vamos a trabajar. Mira, yo no quiero dejar, por ejemplo, de mencionar algo, porque además es una petición a la comunidad. En el momento en que tuvimos que entregar el dinero que no teníamos ya comprometido o ya bajo contrato, por ejemplo, en este momento nos encontramos sin posibilidades reales de pagar evaluadores de EFICINE para el segundo periodo. Porque claro, el segundo periodo es julio y agosto, esos evaluadores todavía no eran sorteados, insaculados, y no existían contratos. Entonces ese dinero no lo vamos a tener, no vamos a poder pagar evaluadores de EFICINE en el segundo periodo. Y desde ya estoy haciendo un llamado a la comunidad para que este segundo periodo nos ayuden con evaluadores que evalúen los proyectos para EFICINE de manera gratuita, porque no tenemos dinero para pagarlos. Ese es un asunto. Seguramente les estaremos pidiendo ayuda de otras cosas. Yo pienso que aprovecharemos que no podemos abrir nuevos programas ni nuevas actividades y no podremos seguir viajando. Estábamos en un trabajo muy fuerte de descentralización, haciendo muchas cosas por toda la República y tuvimos que bajarle. Además, la nueva normalidad pues tampoco es muy viajera y demás. Pero podemos aprovechar esta segunda mitad del año, cuando regresemos a la nueva normalidad, para consultar, dialogar, aprobar cosas y dejar muy, muy compartido lo que queremos para el 2021 y evaluar lo que se hizo en el 2019, ¿no? Eso pues lo pongo ahí sobre la mesa. Y la petición de evaluadores gratuitos para EFICINE la pido ya ahorita aprovechando la plataforma, ¿sí? Pues aquí estoy, aquí me sumo a toda. Gracias. Dice, estoy leyendo preguntas, perdón. ¿Qué acciones inmediatas está realizando el IMCINE para garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, de los trabajadores y de las empresas? ¿Habrán candados para que los productores pidan apoyos con sus diversas productoras? Bueno, no sé si se refiere exactamente a eso la pregunta, no me queda tan claro, pero
creo que va por aquí. Estamos participando en varias cosas. Por ejemplo, la iniciativa esta que tuvo Netflix de dar apoyo a trabajadores below the line, trabajadores técnicos y manuales que se quedaron súbitamente sin trabajo. Junto con la academia, con la MAC, estamos participando, ayudando a la verificación de los documentos y la adjudicación de los recursos para todos los trabajadores que están en paro. Estamos participando en eso. Estamos encabezando también ciertos proyectos, presentaron proyectos, espacios de exhibición organizados entre ellos con proyectos de autoayuda y de salir, ¿no? De que ningún espacio desaparezca en el 2020 por la crisis y todos sobrevivan para reforzarse en el 2021 y estamos como IMCINE apoyándolos, no con dinero porque eso ya no lo tenemos en cosas adicionales, pero sí estoy trabajando con, siendo enlace de ellos con economía y con otras áreas, con cultura por supuesto, para conseguir que este plan maravilloso que tienen de autorrescate, autoayuda, un plan solidario y comunitario que permita que no desaparezca ningún espacio, perviva para el 2021. Vamos a tener una reunión con festivales que también han tenido que presentar adecuaciones de cómo se hacen. No queremos que se pierda ni se lastime un solo festival de cine en este país. Y estamos también en reuniones de ver cómo suceden las cosas para que sigan adelante. Todo lo que tiene que ver con cine, con los espacios y demás, pues estamos, espacios de formación, proyectos de formación audiovisual, también estamos lo mismo apoyándolos de todas las maneras, los que no estaban consolidados vía contratos previamente y en fin, ¿no? Entonces sí estamos trabajando en muchas otras cosas. Yo siempre les hago la broma a los colegas que este trabajo en casa es la esclavitud total, porque ahora sí trabajamos 24 horas, 7 días de la semana, estado brutal. Estoy leyendo que preguntan también que si los donativos entran también en esta revisión de ajuste a la reducción mínima posible. Sí, sí, los donativos también entran en reducción. Vamos a convocar, ya pedimos adecuaciones, ya varios de los que habían entrado. Esa convocatoria, pues yo creo que correspondería hablarlo más a fondo en otro espacio. Yo creo que podemos hablar de exhibición, de donativos, podemos para hablar a profundidad, pero efectivamente hay que hablar de todos los ajustes que se derivan de toda la situación en otras áreas del IMCINE, ¿no? Sí, sí las tenemos. Preguntan los... Perdón, sí. El ligado al ECAM, el ECAM, que es una convocatoria de apoyo al cine indígena y afrodescendiente, está ligado a un espacio que ya tenemos en San Cristóbal de las Casas, el Centro de Apoyo a la Postproducción, que es un espacio maravilloso en La Albarrada, que estábamos justamente en el proceso de empezar a adecuar y equipar. Y eso quedó cancelado porque La Albarrada se convirtió en un hospital COVID en San Cristóbal. Entonces, esos trabajos quedaron detenidos y, bueno, seguramente se retomarán en el 2021. Hay muchas cosas que estábamos haciendo como IMCINE que quedan en suspenso, que quedan detenidas. Podemos informar de ellas puntualmente para que se retomen en el 2021. Y, bueno, es donativos y festivales y un montón de temas más. Preguntan, ¿los resultados que faltan del programa de estímulos a creadores también van a tener recortes? Pues ahora estábamos en este tema espinoso de que ya hubo recortes y para no recortar el número de personas apoyadas se recortó el monto que se le dio a las personas apoyadas en uno y entonces probablemente tuviéramos que aplicar lo mismo, dar al máximo posible de personas los apoyos con montos recortados por apoyo. Es algo que podríamos platicar, si quieren organizamos una reunión, son decisiones que hay que tomar, pero pues fue la decisión que tomamos respecto a la que estaba en curso cuando sucedió todo esto y puede tener sentido porque más que nunca la gente necesita algún ingreso y a lo mejor no recortar el número de personas apoyadas, sino el monto que reciben es una buena idea, pero les propongo que hagamos una reunión y lo hablemos. Sí. Justo en este sentido, como de seguir con las reuniones, preguntan cuándo y cómo se va a convocar a la participación de mesas de trabajo para, llamémosle, este fondo único. Le estamos llamando fideicomiso, es muy importante que no se nos olvide que es un fideicomiso. Fideicomiso. La gran maravilla, o para quien no lo sepa, la importancia de haber peleado por el fideicomiso como fideicomiso es que un fideicomiso es la figura jurídica que permite usar dineros más allá del año fiscal. Y eso es imprescindible para la producción cinematográfica.
si nos aplicaran un fondo o fuera a partir de un recurso anual del IMCINE, estaríamos en una regresión total porque las películas no ocurren en un año, ocurren a lo largo de un promedio de 3 años, la producción cinematográfica. Entonces el fideicomiso es la figura jurídica idónea para dar los apoyos escalonados que requiere la producción cinematográfica. Entonces sí fuimos muy peleadores y muy explícitos en que por lo que peleamos, por lo que luchamos y lo que hemos venido consiguiendo fue conservar el fideicomiso que teníamos con una prórroga este año y construir un nuevo fideicomiso, pero no es un fondo, es un fideicomiso respaldado por la ley a partir del 2021. Esa es la figura del fideicomiso, por eso es tan valiosa. Pero en ley, en estructura orgánica, blindado, para no tener zozobras, sí. Y entonces, ¿cuándo y cómo podrían convocar a mesas de trabajo para con la comunidad en este nuevo fideicomiso único? Pues yo creo que las podemos organizar ya para empezar a hacerlas en la semana, no sé, una por semana a lo mejor, o ver en qué formato, platiquémoslo y las anunciamos. Sí no podemos descuidar que tenemos que darle celeridad a la argumentación jurídica y administrativa para tramitar en ley al nuevo fideicomiso, entonces eso es mucho chamba para nosotros, pero una reunión semanal podríamos, con lo que hemos dedicado ahora a desfacer entuertos y aclarar malentendidos durante una semana, pues tampoco hemos podido avanzar mucho en el fideicomiso. Claro. Entonces, pero yo pienso que puede ser razonable pensar en una reunión semanal. Sí, podríamos circular, ya tenemos un documento que es un punto de partida que reúne lo de Fidecine y Foprocine y plantea los ajustes que ya les mencioné, agregar ahí cortometraje, agregar ahí guión y todo esto, que se ha llamado Estímulo a Creadores, pero que debe cambiar el nombre para evitar señalamientos. Sí. Y todo esto lo podemos poner a circular y sobre eso podemos organizar pues una primera mesa de trabajo la semana que entra y las que gusten de manera virtual. Buenísimo. Sí. Estoy leyendo muchas preguntas que se repiten alrededor de las convocatorias de cortometraje y sus resultados. ¿Cuándo saldrán estos resultados y qué va a pasar con estos apoyos? Y la misma pregunta para óperas primas. Sí, los resultados de cortometraje, las evaluaciones ocurrieron ya hace un par de semanas. Hubo trastornos también operativos de Hacienda que se tardaron en permitirnos hacer una cosa que se llama adecuación administrativa y demás, que era necesaria para convocar, no se imaginan lo que es el mundo acá, pero bueno, no se lo pueden imaginar, pero ahora hay que convocar una junta directiva, que es nuestras autoridades fiscalizadoras tienen que reunirse para autorizar los resultados de cortometraje y la tenemos que organizar de manera virtual, que tiene también su complejidad. Ya está organizada, va a ocurrir el viernes se reúne esta junta directiva, deben aprobar, yo no veo por qué no van a aprobar los resultados de cortometraje y es probable que el mismo viernes 22 ya estén publicados. Ok. Sí. ¿Qué va a pasar con Filmin Latino? ¿Qué va a pasar con Filmin Latino? Pues ya lo están viendo. Había 2 plataformas en IMCINE, las 2 plataformas se convirtieron en una, la optimización económica fue brutal, de ahí, por ejemplo, salió Camp y otras cosas que no tenían presupuesto, porque el IMCINE manejaba 2 plataformas, una que se llamaba Cinema México, Plataforma México, sí, no sé, esa, y Filmin Latino. Las unimos en una sola, nos quedamos con la estructura de Filmin, porque es la que nos dio mejor resultado, Filmin España, que sostenga la arquitectura, pero es una plataforma distinta. Si la ven, es una plataforma mucho más amplia, con muchos más contenidos gratuitos, si bien conserva la misma proporción, o la misma cantidad, no proporción, de contenidos VOD, y ha incrementado bárbaramente sus usuarios, que eran realmente muy pocos. Entonces, la plataforma está. Es otra cosa que tenemos que ver, porque también el dinero de Filmin Latino estaba programado para ser pagado en julio, y andamos viendo de dónde sacamos dinero para pagarlo en julio, pero de algún lugar lo vamos a sacar porque no nos vamos a quedar sin plataforma, imagínate. Entonces, tenemos que conseguir dinero para Filmin Latino y a todos los invito a que lo revisemos. El apartado, el capítulo que se llama Cinema MX, que fue lanzado durante esta contingencia y que contiene muchísimas cosas, no dejen de visitarlo, está muy poderoso, mucho de lo que hace IMCINE en este periodo, pues está
sucediendo virtualmente allí, en Cinema MX, en total concordancia y apoyo al programa de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, que es un programa espléndido, muy vasto, que da una oferta de cosas maravillosas, y nuestra contribución es vía el programa Cinema MX de nuestra plataforma de Filmin. Pero visítenlo, ahí está, y está muy, muy, muy poderoso y muy bien, y a ver cómo lo pagamos en julio, pero lo vamos a pagar. Me reiteran las preguntas alrededor de las óperas primas. Sí, todo eso se conserva, hemos estado, bueno, todo el tiempo trabajamos de la mano con el CCC, estamos también en contacto directo con ENAC. Como saben, ya Foprocine manejaba óperas primas para escuelas de cine del resto de la República, que no les ha resultado tan accesible. Queremos corregir cosas que los hagan acceder de una manera más fácil al programa de óperas primas, porque claro, van en otra etapa de desarrollo esas escuelas, pero ahora el nuevo fideicomiso nos va a permitir hacerles más accesible el programa, pero continuaríamos, por supuesto, con óperas primas del CCC, del ENAC y de todas las escuelas de cine de este país. Ok. Me voy a regresar un poquito a algunas de las preguntas que tenía en este grupo de representantes de gremio del que les hablaba al principio. Has hablado ya como de pues estos anuarios que hace el IMCINE, en donde uno puede consultar transparentemente pues todo lo que atraviesa el IMCINE en ese año. Nos preguntábamos si hay manera de, para este 2020, también un poco por la crisis sanitaria y las dudas de este momento en específico, si se pueden saber, o sea, si se transparentar el monto de recursos con los que cuentan al día hoy ambos fideicomisos, es decir, Fidecine y Foprocine. Foprocine ya lo mencionaste, y diferenciar las cantidades de recursos propios y de recursos federales con los que cuenta o contaba el Fidecine antes del decreto del 2 de abril, para así poder transparentar el monto disponible para el ejercicio del 2020 de cada uno. Sí, el asunto, y fue muy complejo también para presentarlo, para conseguir la excepción este año a la extinción del Foprocine, y también lo estamos fundamentando para todo el nuevo camino del fideicomiso único. Las cifras son complejas porque hay gente que piensa que se puede decir, este tiene 40 millones, este tiene 50, pero no es así, tienen sus recursos propios, están ingresando los dos fideicomisos, reciben dinero de las películas que han apoyado también, no es mucho, pero hay ingresos propios, en una proporción en Fidecine, en otra proporción en Foprocine. En Fidecine queremos cambiar esto porque hay una dificultad sistémica del propio Fidecine, de que muchas películas, si bien resultan apoyadas, no logran consolidar porque tienen un lapso muy corto para consolidar su esquema y regresan el dinero a Fidecine. Entonces, de repente pareciera que Fidecine tiene más dinero, pero no es una buena noticia, es mala, porque quiere decir que las películas no están consolidando y están regresando el dinero, porque no hay un funcionamiento óptimo del fideicomiso, y todo eso lo queremos corregir. Las cifras están, por supuesto, en transparencia de toda esta complejidad administrativa, y en este momento, pues están lo que tienen ya resguardado. Tengo muy claro lo que tiene resguardado Foprocine, porque lo hemos manejado en toda nuestra documentación de alegato, como les dije. La de Fidecine está cambiando a día, porque, por ejemplo, ahora tenía un dinero destinado para esta convocatoria de espacios de exhibición y no va a ser utilizado, regresa al fondo. Entonces, son dineros que cambian. Y el presupuesto federal nos llega siempre para ser dividido entre los dos fideicomisos. Así fue el año pasado y así era siempre en la historia del IMCINE. Pero ahora vamos a reducir también gastos administrativos de los fideicomisos al tenerlo en un solo instrumento, y veremos cómo se reparte mejor el dinero. Pero bueno, el asunto de los recursos es complejo, y pueden entrar a revisar lo que gusten y manden, porque pues todo eso está en transparencia, por supuesto, siempre ha estado y tiene que estar, y ahí lo pueden consultar, y puede cambiar de un día para otro, porque les digo, se está moviendo el dinero constantemente, ¿no? Si se da una administración en Foprocine de 5 millones, pues esos millones ese día bajan del presupuesto de Foprocine, y si se da al siguiente a otra película una administración que era por 1,5 millones, pues verán de un día para otro la variación de 1,5 millones, y en fin, pero todo eso está registrado en
digamos, no hay una cifra única, fácil de digerir que les pueda yo decir ahorita. Sí. Estoy leyendo otra pregunta a la cual yo le voy a sumar de mi cosecha, pero dice, se abrirá una segunda vuelta de Eficine y yo a eso sumaría, pues eso, sabemos que el Eficine está linkeado directamente a las empresas y ante la emergencia sanitaria, pues claramente las empresas tendrán otras prioridades que responder, por ejemplo, al Eficine. Entonces, una pregunta, ¿se abrirá una segunda vuelta este año del Eficine? Y la segunda que yo sumaría es si el IMCINE está, pensando en cómo podemos amortiguar una muy probable caída de empresas apoyando la producción a través del Eficine. Sí, el Eficine se mantiene intacto. Este año cuenta con los mismos 700 millones que ha contado los últimos años, 700 millones, 650 millones para producción y 50 millones para distribución. Sí, en cualquier momento hemos tenido innumerables mesas de trabajo sobre el Eficine. Hubo cambios en reglas y lineamientos del Eficine, tanto en distribución como en producción, que ustedes también pueden consultar y ver. Este año está ahora ya evaluándose, cerrándose la evaluación de Eficine en su primer periodo. El segundo periodo, en este año se corrió todo un mes por razones de Hacienda, no de nosotros. El recurso es de Hacienda, nosotros, digamos, somos como IMCINE, los que organizamos la evaluación y la recepción y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahorita está cerrándose la evaluación del primer periodo de Eficine. Se abrirá el segundo periodo como estuvo anunciado, que me parece que es la mitad de julio y la mitad de agosto. En términos de IMCINE, es lo que pedí. Nosotros siempre aportamos los evaluadores y este año no tenemos para pagar los evaluadores, por eso pido trabajo voluntario de evaluación para este segundo periodo de Eficine. ¿Y qué más de Eficine? En el primer periodo también hubo una rumorología grande de que muchas empresas no entrarían porque estaban en condiciones diferentes, pero no fue real. Entraron, quizás algunas no entraron, es que depende mucho de qué empresa y cómo está tocada, pero no entraron menos que en otros años. La participación fue idéntica, bueno, un poco superior a la del año pasado, por ejemplo. No hubo una merma en participación por parte de las empresas. Claro, fue en febrero. Ahora veremos en este segundo periodo cómo va, pero en el primer periodo no hubo ninguna reducción significativa de participación de ninguna índole. Y ya veremos, informaremos claramente lo que sucede en el segundo periodo, sí. Pero en general, pues para las empresas les conviene, participar en Eficine no les cuesta nada, les da dinero líquido, les da liquidez durante el año, entonces no es una erogación que les afecte, sino que les beneficia. Entonces, claro, hay que entender cómo funciona, sí. Sí, pero pasa más como por el lado de una falta de producción de la misma empresa, pues, ¿no? En donde eso se ve directamente relacionado con lo que puedan... Podría ser. Sí, podría ser. En febrero no se vio y lo veríamos en julio, agosto, pero a ver, sí. Lo informaremos en su debido momento. Ahorita va corriendo con absoluta normalidad. Siempre en el primer periodo de Eficine se adjudican más o menos una tercera parte de los recursos porque entran menos proyectos, eso es histórico, y en la segunda parte del año generalmente se adjudican 2/3 partes del recurso, eso también es histórico del Eficine. Podríamos hacer el balance del 2020 si eso se vio trastocado o no. Hasta este momento no es el caso. Ok. Y justo, digo, para retomar un poquito lo que hablabas de que en este momento no hay los fondos para, por ejemplo, poder pagarle a los jurados, creo que es importante como reiterar lo que yo leo como una enorme disposición de la comunidad cinematográfica a solidarizarse absolutamente con lo que haga falta para con el IMCINE, pero para eso como conducto para con la sociedad. Creo que tú lo planteas aquí, a lo mejor es eso, cómo podemos sumarnos y cómo funcionaría la estrategia para los evaluadores voluntarios y qué más, cómo más podemos sumar, ¿no? Creo que es importante decirlo públicamente, no nada más queremos hablar de los montos, sino por eso habría con eso en mi introducción, pues de esa nueva normalidad a la que nos convoca este confinamiento, ¿no?
cómo nos sumamos Claro que sí. como la comunidad cinematográfica. Claro, muchas gracias. Y sí, lo considero y se los pido y se los seguiré pidiendo de manera puntual. Por ejemplo, también en una convocatoria hermosa como es la del ECAMP, que dio tan buenos resultados en el 2019 y que está por cerrar en el 2020. Esa es una convocatoria de apoyo a la producción de cine indígena y afrodescendiente, pero con una fórmula que también es de formación. Les acompañan asesores durante todo el proceso. Es apoyo a la producción, pero con acompañamiento de asesores. Y ahí también podría haber un apoyo de la comunidad muy grande, porque esos podemos acompañar los proyectos que salgan beneficiados en el 2020 con talleres virtuales, presenciales, si las condiciones lo permiten en algún momento del año, pero si no, virtuales, y pues agradeceríamos mucho que nos propongan ese acompañamiento con talleres virtuales a la convocatoria del ECAMP. Por otro lado, estamos haciendo como mucha publicación y mucha comunicación de que nos pregunten absolutamente todo lo que no entiendan de las convocatorias. Estamos simplificando los mismos enunciados de las convocatorias para que tengan un lenguaje más humano, más normal, menos jurídico, sin faltar, por supuesto, a lo jurídico, pero que se entiendan, por decir algo. Y estamos trabajando esa transformación y siéntanse libres siempre de pedirnos cualquier duda o cualquier comunicación respecto a cómo acceder a las diferentes convocatorias. Todas las convocatorias siguen vigentes. Me están diciendo que igual estaría bueno empezar a cerrar. Y eso, a lo mejor anunciar, ya lo empezamos a hablar, pero para retomarlo, cómo serán las pláticas siguientes, que claramente son necesarias, porque pues eso, ahorita ya llevamos 1 hora y media y apenas hemos entrado en detalle de un solo tema. Entonces, bueno, ¿cómo crees que podríamos anunciar nuevas pláticas para que haya otros interlocutores y haya otros, sobre todo, temas a tratar? Claro, yo voy a revisar la carta que me llegó por tu conducto, Natalia, que mencionaste al principio. Hemos recibido otras cartas, una carta de la MAC, tenemos varios comunicados de varias agrupaciones y demás. Voy a leer todo muy puntualmente. Espero que mucho de lo que hablamos aquí ya resuelva algunas dudas. Si no, seguiremos planteando la forma de resolverlas y de entenderlas. Y por otro lado, ahí podemos planear, hasta donde entiendo, creo que estamos adquiriendo varios compromisos. Uno, dar seguimiento a cómo se hace la consulta y el seguimiento del nuevo fideicomiso. El fideicomiso integral, o el FOPRO en FIDE, o el FIDEFOPRO, o como se vaya a llamar. A lo mejor acaba llamándose tal cual Fidecine, pero no porque solo quede Fidecine, aguas, sino porque a lo mejor conviene en ley dejarle el mismo nombre para no complicar el proceso de ley. Pero bueno, es un fideicomiso integral y único que tenemos que definir a la mejor manera, porque es una oportunidad de hacerlo mejor de lo que siempre ha sido, que siempre ha sido muy bueno, los dos. Entonces, ese compromiso de hablar de esto, yo lo asumo de una reunión semanal a partir quizás de la próxima, y lo vamos trabajando y lo vamos viendo, con participación de diferentes personas, como gusten. Ya veríamos bien el formato virtual, hay varias posibilidades. La otra es hacer algo parecido a lo de hoy, para hablar otros temas que haya inquietud de IMCINE. Entiendo por lo que mencionaste que hubo inquietud sobre donativos, sobre festivales, sobre exhibición, espacios, ¿no?, de exhibición, y podemos organizar un par de sesiones como esta para hablar de temas puntuales, y si les parece, lo hablamos con las personas que nos han mandado comunicaciones y demás, y lo anunciamos, y lo hacemos con un formato parecido a este. Y si de esto, de los apoyos a la producción, siguen quedando dudas, pues las volvemos a platicar. Al estilo López-Gatell, las volvemos a platicar y las volvemos a resolver, porque entiendo perfectamente que no sean cosas fáciles de entender, no han sido cosas fáciles de transitar, para nada, y de verdad, mi elogio permanente a todo el equipo de trabajo que tengo, que se parte el alma por hacer las cosas, el alma. Entonces, si es difícil de transitar, pues también es difícil de comunicar, también es difícil de explicar. Cuantas veces tengamos que explicarlo, lo vamos explicando, pero hagámoslo así, hablemos, ¿no? Porque estamos transitando bien y el año está duro, el año es difícil, eso creo que a nadie le cabe la menor duda. Este año no vamos a salir sin raspones de ninguna índole, salimos raspados porque salimos raspados,
Ya estamos. Pero no en lo fundamental, de verdad, no en lo fundamental, lo verán, ese es mi compromiso, o lo menos posible, y a partir del 2021 vamos a quedar mucho mejor armados y vamos a demostrar que la industria cinematográfica sigue creciendo, pero que es más incluyente, más rica, y que además el cine mexicano sí empieza a verse en este país, que es el reto fundamental. Preguntan, ¿por qué medio podemos contactar al IMCINE para organizarnos? ¿Por qué medio? ¿Por qué medio? Este, la comunicación directa conmigo siempre está abierta. Quienes me han mandado WhatsApp, quienes me mandan mail, lo verán. O sea, trato de estar lo más en contacto posible. Pero hay 3 direcciones sustantivas en el IMCINE, 3 cabezas de direcciones sustantivas. Una es Dirección de Apoyo a la Producción, que lleva Diana Tita, que ahorita está trabajando a full, pero que ahí dan respuesta de lo que necesiten o lo remitimos. La otra es la Dirección de Promoción del Cine Mexicano, que lo lleva Fernanda Río, que llevó junto con Paloma Oseguera, que lleva Comunicación Social, llevó esta comunicación hoy. Entonces, con Fernanda Río también pueden comunicarse, y también pueden comunicarse con Mónica Luna, que es la cabeza de la dirección que se empezó en IMCINE desde el 2019, la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, que opera en Sonora y en Chiapas, pero se pueden comunicar con ella para todo lo que sean los programas de vinculación regional y comunitaria, que es el brazo pues realmente incluyente y descentralizador del IMCINE que pusimos con todo vigor a echar a andar desde el año pasado. Y ella es Mónica Luna, entonces yo creo que se pueden comunicar con cualquiera de esas. ¿Vieron qué feminizado está el IMCINE? Las directoras son todas mujeres, y se pueden comunicar con las directoras de las 3 áreas sustantivas, conmigo, por supuesto, con José Miguel Álvarez, coordinador del IMCINE, que también es una gente súper abierta y súper comunicativa en todo momento, Paloma Oseguera, que lleva la comunicación social, pues como háganos llegar por donde les convenga, Lola Díaz González, que lleva la subdirección de cine mexicano, de promoción del cine mexicano en el país. Es una persona activísima, queridísima en la comunidad, también responde todo tipo de comunicaciones. Creo que hay varias vías, la que les quede cerca, a quien conozcan, con quien suelen interactuar, y vamos definiendo esas formas de comunicación, que yo creo que además, pues ya las vamos a adoptar para la nueva normalidad, porque esto de comunicarnos virtualmente está bien padre. Está bien padre porque hace las cosas más accesibles, entonces no está nada mal, sigámoslo manejando y lo incorporamos para siempre en la comunicación del IMCINE con toda la comunidad, ¿no? O las comunidades de cine, ¿no? Buenísimo, pues por lo pronto ya tenemos una cita para la semana que entra y empezar las mesas de diálogo alrededor del fideicomiso único, cosa que me parece importantísima y en la que sí creo que todos los gremios estamos ávidos de ser partícipes. Y bueno, pues las demás mesas que puedan surgir de estos puntos como más específicos, como la formación, la exhibición y donativos, festivales, etcétera. Y creo que ya, ¿algo más? De mi parte, pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por participar y sigamos comunicándonos. Sí. Y pregunten lo que quieran y de verdad entiendo. Un momento en que dije, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se dice las arcas del IMCINE están vacías? ¿Y por qué parece que es el fin del mundo? Porque no lo es. Sí estamos pasando un momento difícil, pero no es el fin del mundo, ni es cancelar ningún compromiso adquirido, de ninguna manera, en lo absoluto. Entonces, sigamos platicándolo y fortaleciéndonos recíprocamente y pues aquí estoy para aclarar cualquier cosa cuantas veces sea necesario. Gracias, María. Bueno. Te estaremos dando lata, seguro. Nos vemos todos. Cuídense, todos, todas. Gobierno de México.